Vamos a conversar con Daniel Reisbeck, analista político desde los Estados Unidos, lo que implica esta visita de Petro a la Casa Blanca. Gracias, Daniel, por estar este tiempo con DNews. Te saluda César García desde Ecuador. Hola César, muchas gracias por la invitación. Bien, ¿cuál es tu balance de este encuentro muy cordial, donde no se profundizó en ningún tema, pero sí se dejaron líneas claras al respecto de cuál sería la hoja de ruta y la cooperación que puede tener Colombia de Estados Unidos y viceversa? Claro, pues como mencionas, lo que se ha visto, lo que salió en público ha sido más la parte protocolaria, donde hablan en la oficina oval dentro de la Casa Blanca, al frente de la prensa, y pues son asuntos de protocolo, cada cual dice unas palabras. Obviamente que mucho más interesantes serán los contenidos de las reuniones que pueden tener en privado. Y no solo Petro con Biden, sino también el canciller de Colombia con el secretario de Estado de Estados Unidos, que también iban a tener un diálogo hoy. Entonces, obviamente están los temas del narcotráfico, que se ha hablado mucho. En mi opinión, me parece que a la prensa le ha gustado mucho decir que Petro está rompiendo con la posición tradicional de Colombia como aliada de Estados Unidos en la guerra contra las drogas. A mí no me parece que ese sea el caso. Si uno lo mira, realmente hay muchas más coincidencias que diferencias entre la posición de Petro y la de Biden. En últimas, los dos son prohibicionistas. Y obviamente, como mencionaban, está el tema de la migración, algo que ha pasado en los últimos días. Nunca había habido tantos colombianos tratando de cruzar la frontera sur hacia Estados Unidos como en los últimos meses. Entonces son temas que están muy en la actualidad. Ujú. Hay un tema con el cual Petro busca pasar a la historia y es posesionar el tema del cambio de las energías contaminantes que vienen afectando el extractivismo y pasar a otro tipo de economías que se basen en otras industrias limpias. ¿Tú ves alguna posibilidad de que desde los Estados Unidos se pueda impulsar esto, ya que, por ejemplo, en la COP del mundo no se logró acuerdos muy importantes alrededor del cambio climático? En ese sentido, incluso la revista Times por eso destaca a Petro como una figura influyente en el mundo alrededor de este tema, pero ¿cuánto se puede lograr en ese sentido con el apoyo de los Estados Unidos? Pues desde el punto de Petro, francamente, a mí me parece que es pura charlatanería, porque le gusta mucho hablar de cambio climático. En Colombia ese no es un problema. Ujú. En este momento lo que sí es un problema es la situación de seguridad, que está completamente desbordada y se ha empeorado bastante desde que Petro se posesionó en la presidencia. Las masacres van aumentando, las violaciones de derechos humanos, está el resurgimiento de la guerrilla del ELN, las supuestas disidencias de las FARC. Hay serios problemas, sin hablar de todos los problemas económicos y la inflación, y sin embargo, y pese al sufrimiento real de gran parte de la población en Colombia, a Petro le gusta viajar y hablar de cambio climático, la cual en mi opinión no es una prioridad del país. El Ujú. país no emite, no lleva a cabo grandes emisiones, no es parte realmente del problema en el mundo. De hecho, tiene bastante energía hídrica, no es un gran contaminador. Entonces, este realmente no es un tema trascendental y sin embargo a Petro le gusta hablar mucho al respecto. A Ujú. mí me parece que simplemente es una manera de él de mostrar sus cartas anticapitalistas que siempre ha tenido de una manera políticamente correcta hoy, que es con todo el tema del cambio climático y la Ujú. posición radical ambientalista. Sí, tú ya lo anunciabas, la política de Petro también en la lucha contra el narcotráfico es más apegada a la paz y amor, ¿no? De alguna forma, tú ves en ese plan de paz total alguna posibilidad de llegar a ese objetivo que todos los colombianos en una forma utópica lo desearían, el alcanzar un acuerdo con todas las agrupaciones, pero ya hemos visto que ha habido traspié. En ese sentido, también ha dicho que hay que parar la forma en la cual se ha estado combatiendo el narcotráfico. La guerra contra el narcotráfico ha fracasado, lo ha dicho en el seno de las Naciones Unidas. En ese sentido, ¿cuánto de colaboración podría tener de los Estados Unidos si tiene esa postura? Bueno, pero como decía antes, una cosa es lo que Petro haya dicho en Naciones Unidas, que por cierto, han dicho otros
expresidentes colombianos como Juan Manuel Santos, el mismo César Gaviria, han dicho muchas veces que la guerra contra las drogas ha fracasado. Y es verdad. El asunto es qué hacer al respecto. Lo único que podría hacer un gobierno colombiano es avanzar con una legalización unilateral en Colombia, porque obviamente no pueden legalizar en otros países. Y Petro no ha hecho absolutamente nada al respecto. Lo único que ha hecho es llegado con este tema retórico o verbal, pero su gobierno mantiene una línea prohibicionista. Entonces no ha habido mayores cambios más allá, digamos, de la oratoria. Entonces, ahí no hay nada. Y en cuanto a su proyecto de la paz total, pues simplemente lo único que podría hacer, y que yo creo que estaría dispuesto a hacerlo, es indultar a todos esos grupos criminales y armados, empezando por el ELN, pero están también las supuestas disidencias de las FARC, que son las mismas FARC de antes, simplemente que no se acogieron al indulto de Juan Manuel Santos. Y también quiere meter a otras organizaciones, pero acá el tema al fondo es que, en efecto, la guerra contra las drogas sí ha sido el motor de la violencia en Colombia, no el único, pero sí el mayor durante las últimas décadas, y hasta que no se solucione este problema, puede que hagan la paz con todos los grupos criminales que quieran, siempre van a surgir nuevos, y vamos a seguir en esta cadena, al parecer interminable, de violencia. Entonces el tema de fondo sí es el narcotráfico, pero Petro al parecer no está dispuesto a tomar ningún paso concreto para avanzar hacia el fin de la guerra contra las drogas. Alrededor del tema de migración, los Estados Unidos se ha visto desbordado durante los últimos meses por este flujo migratorio de varios ciudadanos que vienen principalmente de América Latina y, si somos más exactos, de Venezuela. Entonces, el presidente Biden ha señalado y ha destacado la labor que está realizando Colombia para poder albergar a los venezolanos y ha insinuado que se podría gestionar una ayuda para poder repartir responsabilidades y que esta labor no la enfrenten solos. ¿Cuál es la lectura que tú tienes de este anuncio, cuando de alguna forma los Estados Unidos están anunciando sus intenciones de desmarcarse del tema y buscar apoyo en México, en otros países, para poder atender a una situación que claramente en las vísperas de un proceso electoral le puede terminar afectando? Bueno, yo diría primero que todo que lo que dijo Biden no es algo que haya hecho el gobierno de Petro. El tema con los venezolanos sobre todo se resolvió, digamos, normalizó hasta cierto punto bajo el gobierno pasado de Iván Duque. Sin embargo, eso no toma en cuenta las grandes cantidades de inmigración ilegal desde Venezuela hacia Colombia, en el sentido de que hay tanta gente que cruza la frontera irregularmente que yo creo el gobierno ni siquiera sabe realmente cuáles son las cifras de los venezolanos que han llegado al país en los últimos años, es decir, las cifras verdaderas. Obviamente hay unas cifras oficiales que yo creo que subestiman el número real. Y en cuanto al tema de Estados Unidos, también hemos visto en los últimos meses, inclusive impulsados desde acá del Instituto Cato, donde yo trabajo, ciertas medidas para facilitar la llegada a Estados Unidos de venezolanos, que ha sido algo muy positivo, pero por supuesto aún vemos los intentos de cruzar la frontera ilegalmente. Ahí es un tema, yo diría, más que todo interno de Estados Unidos, de la necesidad de reformar el sistema migratorio. Hay una serie de soluciones que hemos propuesto, por ejemplo, descentralizar la parte migratoria, las decisiones migratorias, para que sea más como en Canadá, por ejemplo, donde son las provincias, en este caso serían los estados en Estados Unidos, que tienen más autonomía para tomar decisiones migratorias y que no sea un proceso centralizado únicamente en el gobierno federal. Entonces, yo creo que eso obviamente hay una gran demanda por la fortaleza económica de Estados Unidos. Hay todo tipo de medidas económicas que deben tomar nuestros países en América Latina para fortalecer las economías y para que menos gente se quiera ir, y para que haya más inversión y más oportunidades. Y otro tema que casi nunca se menciona, César, es la dificultad de migrar dentro de América Latina. Nuestros países normalmente erigen todo tipo de barreras y obstáculos para ir de un país a otro dentro de la región. Eso nunca se menciona, y siempre se menciona del asunto migratorio acá en Estados Unidos. Bien, gracias Daniel. Nos queda pendiente el tema que también seguramente en el interior, en el off the record de este diálogo con Biden, debió haber establecido Petro para seguir abogando por Venezuela y su reincorporación al sistema de la OEA y de alguna manera aliviar las sanciones económicas que pesan sobre ese país. Muy gentil, gracias. Buenas tardes, un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.